Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mujer era injustificadamente feliz en su matrimonio con un esposo tirano. A pesar de todo, seguía al lado de su marido, criaba a su hijo y disfrutaba de cada noche en familia. Pero un día, el hombre llegó a casa con una noticia aterradora: iba a solicitar el divorcio y se marchaba con su amante embarazada. Engañada y abandonada, la mujer se quedó sin hogar y, junto a su hijo, tuvo que regresar a la casa de sus padres. Casi se había acostumbrado a la idea del divorcio y había vuelto a hablar con su primer amor cuando, de repente, su querida tía enfermó y falleció. Destrozada por la pena, la mujer no notó de inmediato el testamento que daría un giro inesperado a su vida. Tina observaba con ternura a su marido mientras éste manejaba la cuchara con entusiasmo. Con cada cucharada de sopa que se llevaba a la boca, el señor Vargas emitía un gruñido de satisfacción, lo que enternecía aún más a su esposa. «Beño, ¿quieres un poco más?». Sin levantar la mirada, el hombre murmuró algo. Valentina saltó de la silla y corrió hacia la estufa. «Ahora mismo, Beño, te sirvo más». El jefe de la familia le lanzó una mirada seria y gruñó. «Dije que no hacía falta». La mujer respondió con sumisión. «Perdón, Beño, no te escuché». El hombre esbozó una sonrisa cruel. «Además de torpe, también eres sorda. Deberías lavarte los oídos más seguido». Ese comentario humillante fue acompañado de una carcajada descontrolada. Valentina, con voz temblorosa, lo reprendió suavemente. «Beño, ¿por qué me hablas así? No he hecho nada malo». El plato con los restos de la sopa voló en su dirección. Con el brusco movimiento, el líquido se derramó sobre la mesa y salpicó su rostro y manos. Pero en lugar de disculparse por su arrebato, el señor Vargas se lanzó sobre su esposa. «¿Me preguntas por qué? Muy bien, te lo diré. Estoy harto de esta vida aburrida. Tú, Valentina, pareces un pez frío y sin espinas, y nuestra casa se ha convertido en un pantano estancado. No quiero volver aquí, ¿lo entiendes? Mis pies no me llevan a este lugar». Valentina susurró con voz débil. «Beño, no entiendo de qué hablas». Lleno de emociones negativas, el hombre se levantó de golpe. Caminó hasta la ventana y luego regresó a la mesa. Valentina se encogió bajo su mirada enloquecida. Últimamente, esos arrebatos ocurrían con más frecuencia, y ella temía que, tarde o temprano, su ira se convirtiera en algo más peligroso. Tal vez el mismo señor Vargas también lo temía, porque, marcando cada palabra, dijo: «Será mejor que no me molestes, Valentina. Mejor quédate callada o desaparece de mi vista. No te voy a dar las gracias porque ya me arruinaste el apetito con tus preguntas. Gracias a Dios, hay otro lugar donde puedo comer en paz». El jefe de la familia salió de la cocina con un golpe de puerta. La mujer suspiró con alivio, pero de inmediato escuchó cómo su esposo le gritaba a su hijo: «Paco, ahora no tengo tiempo para ayudarte con las matemáticas. Pídele ayuda a tu madre». Desde el fondo de la casa se escuchó un portazo, y Tina supo que su esposo se había ido al dormitorio. La tensión en su cuerpo comenzó a disminuir, pero las lágrimas se acumularon en sus ojos. Sollozando en voz baja, Valentina comenzó a limpiar la mesa. No quería pensar en cosas malas, pero las dudas zumbaban en su cabeza como un enjambre de abejas. «Seguro que tiene otra mujer, por eso se desquita contigo. Lo fastidias como un zapato viejo y roto». Tina intentó alejar esos pensamientos cambiando su enfoque, pero la calma solo duraba unos minutos antes de que las mismas ideas volvieran. «Te esfuerzas, le das todo, y él se burla de ti. No es casualidad que haya insinuado que hay otro lugar donde lo alimentan bien. Te equivocas si crees que tu sumisión salvará este matrimonio». Y, en efecto, Valentina pensaba exactamente eso. Durante 10 años, su única prioridad había sido conservar su familia. Al principio, el señor Vargas se comportaba de manera más amable con su esposa.
Incluso le regalaba flores y pequeños pero significativos obsequios. Sin embargo, esas muestras de cariño no eran tan frecuentes como ella hubiera deseado. Pero hace unos 2 años, todo cambió drásticamente. Era como si hubieran reemplazado a su esposo. Valentina intentó comprender el motivo de este cambio y llegó a la conclusión de que la culpa era del trabajo. Benio está agotado. Por eso está de mal humor. No debería tomarme en serio sus groserías. Mamá decía que con dulzura se consigue más que con la fuerza. Pero el tiempo pasaba y su método no funcionaba. El señor Vargas se estaba convirtiendo en un verdadero tirano familiar y no solo Valentina sufría las consecuencias, sino también su hijo Paco. La mujer, atrapada en sus pensamientos de angustia, intentó encontrar una explicación en el pasado. Los primeros años de su matrimonio vivieron en un pequeño pueblo. Su madre, señora Vera, le cedió su apartamento, pero le advirtió: Valentina, en la vida puede pasar cualquier cosa y quiero que estés protegida de cualquier problema. Tener tu propia casa te dará seguridad e independencia. Y un consejo muy importante, nunca tomes decisiones importantes basándote solo en emociones. A veces eres impulsiva y eso me preocupa. En aquel momento, Valentina estaba en la etapa más feliz de su vida, por lo que no le prestó demasiada atención a las palabras de su madre. Tina solo preguntó: Mamá, ¿qué crees que estoy haciendo mal? La señora Vera suspiró con tristeza. Eres demasiado confiada, y eso no siempre es bueno. Valentina intuyó que su madre la estaba criticando por dejar que Bernardo tomara todas las decisiones en su matrimonio. Mamá, tú misma decías que un verdadero hombre debe asumir la responsabilidad de su familia. Creo que mi Benio es precisamente ese tipo de hombre y confío plenamente en él. La señora Vera suspiró de nuevo. Está bien que confíes en tu esposo, pero lo malo es que tus sentimientos no te permiten ver la situación con claridad. Perdóname, pero creo que has convertido a Bernardo en un ídolo. Tina, molesta, interrumpió a su madre. Mamá, te equivocas. En nuestro matrimonio todo es equitativo y él siempre escucha mi opinión. La señora Vera ya no quiso discutir y sonrió tristemente. Ojalá esté equivocada. Como había prometido, la madre de Valentina le cedió el apartamento y se mudó a otra región con su hermana Felisa, que llevaba años pidiéndole que se fuera con ella. El regalo de la señora Vera fue recibido con entusiasmo por Bernardo. Tina, admiro a tu madre. No solo evitamos tener que alquilar, sino que en el futuro podremos vender esta propiedad. A Valentina le sorprendió que Bernardo hablara de vender su herencia. Para no molestarlo, preguntó con cautela: Benio, ¿por qué querríamos vender el apartamento? ¿Qué te molesta de él? El hombre le guiñó un ojo. No quería decirte nada aún, pero ya que estamos en el tema, debo contarte un secreto que podría hacerse realidad muy pronto. Nuestra empresa está pasando por grandes cambios. Están reorganizando todo el liderazgo. Alguien bien informado me dijo que mi candidatura es la más fuerte para ocupar un puesto directivo. Esta noticia impactante hizo que la joven mujer olvidara todo lo demás. El nombramiento del señor Vargas en un puesto directivo coincidió con otro acontecimiento importante, el nacimiento de su hijo. El hombre, eufórico por el éxito, le aseguró a su esposa: Valentina, esto es solo el comienzo. Acuérdate de mis palabras, en menos de 5 años volveré a ascender. Nos mudaremos a una gran ciudad y viviremos como gente civilizada. Pero lo más importante es que nuestro hijo no tendrá que malgastar su vida en este pueblo olvidado por Dios. En los 4 años que he pasado aquí, solo conocerte a ti ha sido un acontecimiento significativo. Todo lo demás ha sido una rutina monótona. Después de esta confesión, Valentina se sintió aún más feliz. Los planes de su esposo la impresionaban, pues ella también anhelaba la vida en la ciudad. Una vez más, se felicitó por haber tomado la decisión correcta en su momento. Durante mucho tiempo, el protegido de su tía,
Tobías, había estado cortejándola. Este buen muchacho esperaba que ella correspondiera a sus sentimientos, pero entonces apareció Bernardo y destrozó los sueños de su joven rival. Desde el primer día, Vargas cautivó a la ingenua joven de provincia y, en solo 3 meses, como se decía antiguamente, la llevó al altar. El señor Vargas no acertó del todo con los plazos de su nuevo nombramiento, ya que los altos mandos decidieron adelantar la reestructuración de las estructuras regionales. El fortalecimiento de la organización también trajo consigo un cambio en su estatus legal. La empresa pasó a ser una sociedad de responsabilidad limitada, y su nuevo director fue el propio señor Vargas. Vargas no podía creer lo que le estaba sucediendo. La noticia lo embriagó de felicidad. Llegó a casa y, por primera vez, habló con su esposa con un tono de superioridad. Esto es lo que significa saber alcanzar los propios objetivos. Tú, Valentina, no puedes entenderlo, porque estás acostumbrada a dejarte llevar por la corriente. La mujer lo miraba con admiración y asentía en silencio. Ella misma había creado su ídolo y lo había puesto en un pedestal, pero no se arrepentía en absoluto de ello. Tuvieron solo unas semanas para mudarse. Nada más ser nombrado, a su esposo le asignaron un apartamento de la empresa, pero la distribución antigua del lugar no era del agrado del señor Vargas. Aquí no hay espacio suficiente. Necesito un despacho propio para trabajar. En los primeros 5 años de matrimonio, la pareja había logrado ahorrar una suma considerable, ya que ambos tenían buenos ingresos. Por eso, cuando su esposo insistió con firmeza, Valentina accedió a vender el apartamento que su madre le había regalado. El señor Vargas expuso varias razones de peso para tomar esta decisión. Tina, piensa bien. Tu apartamento está vacío y sin utilidad, no quieres alquilarlo, pero seguimos pagando los servicios con nuestro presupuesto familiar. Si crees que en algún momento tendremos que regresar a tu pueblito miserable, olvídalo. Tu esposo no es de los que retroceden. Vendieron el apartamento rápidamente. Como Valentina no entendía nada de trámites, su prima política, Julia, se ofreció a ayudarles. Por aquel entonces, Tina estaba nuevamente embarazada. Siguiendo el consejo de su esposo y su cuñada, firmó unos poderes a nombre de Julia. Sin embargo, el estrés y las preocupaciones relacionadas con la compra y venta del inmueble afectaron negativamente su salud. Durante 1 mes y medio, Valentina estuvo en reposo en el hospital, siguiendo todas las indicaciones médicas y guardando absoluto reposo, pero a pesar de sus esfuerzos y de los intentos de los médicos, perdió al bebé. Después de la pérdida, Tina tardó mucho en recuperarse. Preocupado por su estado, el señor Vargas llamó a su suegra. La señora Vera llegó el mismo día y quedó horrorizada al enterarse de que su hija había vendido el apartamento. ¿Qué has hecho? Ni siquiera te imaginas la estupidez que acabas de cometer. Dime, al menos esta nueva casa está a tu nombre, ¿verdad? La joven encogió los hombros. Mamá, para serte sincera, no lo sé. La verdad es que ni siquiera pensé en eso. Y, al final, ¿qué más da a nombre de quién están registrados esos malditos metros cuadrados? La señora Vera respondió con severidad. Hay que pensar en el futuro y no vivir solo el presente. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que un día Bernardo podría dejarte o tú a él? Eso pasa todo el tiempo. Tina se sintió ofendida por su madre. Así que, según tú, ¿acabas de desear que nos divorciemos? Valentina estalló en lágrimas y la señora Vera corrió a consolarla, reprochándose a sí misma por sus palabras imprudentes. Unos días después, su madre tuvo que regresar, ya que su hermana Felisa necesitaba ayuda. Su tía llevaba mucho tiempo enferma y requería cuidados constantes. Siempre que podía, Tina también iba a visitarla, pero solo cuando Bernardo lo permitía. Su mente, llena de pensamientos preocupantes, se dispersó un poco con el regreso a la rutina. Fue al dormitorio de su hijo, le ayudó con un problema de matemáticas y luego se dirigió a su propia habitación.
Le sorprendió ver que su esposo no estaba dormido como solía ocurrir a esa hora. Al contrario, el señor Vargas estaba perfectamente afeitado y vestido con su traje elegante. De él emanaba el aroma de un costoso perfume masculino. Valentina lo miró con desconcierto. «Beño, es de noche. ¿A dónde vas tan arreglado?» Él desvió la mirada hacia algún punto detrás de ella. «Tina, he estado pensando mucho y he llegado a la conclusión de que esto no puede seguir así. Hoy mismo perdí la paciencia. Me cuesta explicártelo, pero la verdad es que me he enamorado de otra mujer. Voy a pedir el divorcio porque no quiero perderla». Al decir esto, el hombre suspiró con alivio, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. «En fin, eso era todo lo que tenía que decirte. Espero que lo entiendas». Con dificultad, Valentina logró articular una pregunta. «¿En qué es mejor que yo?». Sin dudarlo, su marido respondió. «¿Ella? Es un hada, una reina. Y tú, perdóname la grosería, eres solo una mujer corriente y sin gracia. Lo siento, pero ya hace tiempo que dejaste de interesarme». Quería gritarle que hasta hacía poco él también la llamaba su hada, que le decía que era la única mujer con la que quería estar siempre. Quería decirle muchas cosas al hombre al que ella misma había puesto en un pedestal, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta y su cuerpo quedó inmóvil. Tina escuchó cómo la puerta de la casa se cerraba sin la rabia de antes, en un silencio frío. Aún podría haberlo detenido. Podría haberse arrodillado ante él. Incluso salió de su habitación, pero se detuvo en el pasillo. Porque entendió que ya no tenía sentido. Se había acumulado tanta energía negativa que ya no quedaban fuerzas para neutralizarla. Después de una noche sin dormir, Valentina se sentía completamente agotada, pero la intensidad de sus emociones había desaparecido. Su alma estaba vacía, como si un huracán hubiera pasado por ella. Sabiendo que en ese estado no podría trabajar, llamó a su jefa. «Señora Godoy, no me siento bien. ¿Podría darme el día libre?». Su jefa entendió la petición de su economista principal. «Por supuesto, Valentina, descanse. ¿Puedo ayudarla en algo?». Valentina se apresuró a tranquilizarla. «Gracias, señora Godoy. Yo me encargaré». Su jefa preguntó con curiosidad. «¿Tiene algún problema?». Tina sonrió con ironía. «Nada serio, solo la rutina diaria». No quería compartir los detalles de su vida privada con extraños. Pensó que sería bueno hablar con su madre, pero discutir esos temas por teléfono tampoco era su costumbre. De repente, recordó a Julia, la hermana de Bernardo, con quien tenía, si no una amistad, al menos una relación muy cercana. Julia respondió inmediatamente a su llamada. «Tina, no lo vas a creer, pero justo estaba pensando en ti». El ánimo de Vargas mejoró un poco. «Ah, sí. ¿Y por qué motivo? ¿Acaso se necesita una razón especial para que dos amigas se reúnan? Hace mucho que no nos vemos, me apetece charlar un poco». Incluso a través del teléfono, Valentina podía sentir la energía positiva de Julia. No quería soltarle de inmediato sus problemas, así que aprovechó la última frase de su cuñada. «Yo tampoco me opongo a una buena charla. De hecho, tengo un tema bastante interesante para comentar». La otra mordió el anzuelo. «Tina, me muero de curiosidad. Dime, ¿dónde y cuándo nos vemos? ¿Quieres venir a mi casa esta noche? Aunque no creo que aguante hasta entonces. Ven a mi oficina ahora mismo, estoy sola, así que podremos hablar sin interrupciones». Tina ni siquiera desayunó de la prisa que tenía por encontrarse con Julia. Ni ella misma podía explicarse por qué quería compartir su dolor precisamente con la hermana de su esposo. Tal vez, en un momento difícil, funcionó lo que llaman empatía. En el fondo, admiraba a Julia y esperaba que la entendiera y compartiera su sufrimiento. Pero esas esperanzas se esfumaron como humo en cuanto Valentina le contó sobre su conversación con Bernardo la noche anterior.
Julia ni siquiera la dejó terminar. Puso una mueca de fastidio y, con un tono despectivo, dijo: ¿Eso es todo? ¿Querías sorprenderme con eso? Valentina quedó desconcertada, más por el tono de su cuñada que por sus palabras. Julia, tal vez no entendiste, Bernardo quiere el divorcio, y yo no estoy preparada para esto. Lucero volvió a sonreír con sorna. ¿Y qué? Todo el mundo se casa, luego se divorcia y después vuelve a intentarlo. Gracias a Dios, a mí me ha evitado ese destino. Pero estoy preparada para ello en cualquier momento. Todos los hombres son impredecibles, y mi esposo no es la excepción. Valentina murmuró con desesperación. Pero yo no estoy preparada. Para mí, esto es un desastre. Todavía me parece que Beño solo está bromeando. Lucero la miró con condescendencia. ¡Qué ingenua eres! ¿Acaso alguien bromea con algo así? Normalmente, las esposas descubren las infidelidades de sus maridos en plena acción, pero que un hombre admita por voluntad propia lo que ha hecho, eso es raro. Por lo visto, mi hermano está realmente enamorado. Solo eso puede explicar su comportamiento. Tina sintió como si cientos de agujas invisibles se clavaran en su piel, causándole una sensación extremadamente desagradable. Instintivamente, se estremeció. Julia, ¿y qué hago yo ahora? De repente, Lucero alzó la voz. ¿De verdad eres tan tonta o solo te haces la ingenua? Cerrar la puerta del establo después de que el caballo ha escapado. ¿Quieres decir que todo está perdido? Lucero soltó una carcajada. Ahora sí entendiste. Lo único que puedes hacer ahora es irte en silencio. Esa respuesta dejó aún más desconcertada a Tina. ¿Irme? ¿A dónde? Julia puso los ojos en blanco. Por Dios. Vete con tu madre, ella no te negará su ayuda. Y deja a Bernardo. Tal vez no te guste lo que voy a decir, pero si realmente amas a alguien, harás todo lo posible para que sea feliz. Este es el momento en tu vida en el que debes demostrarlo. Créeme, con escándalos, lágrimas, amenazas o súplicas no conseguirás nada. Te lo digo no solo como la hermana de Bernardo, sino como abogada. En mis casi 20 años de práctica, he visto de todo. No quiero que tú y Bernardo lleguen al punto de rebajarse a insultos y reproches. Nunca debes perder la dignidad. Valentina suspiró. ¿O sea que me estás aconsejando simplemente irme? ¿Y cómo le explico todo esto a Paco? Sus sentimientos también importan. Julia hizo una mueca. Por la forma en que se comportaba, era evidente que estaba aburrida de la conversación. Para deshacerse de Valentina, agitó la mano con desdén. Dios mío. ¿Por qué siempre meten a los niños en esto? ¿Qué intereses puede tener un niño de 9 años? Además, Bernardo no renuncia a su hijo, lo va a apoyar y lo llevará de vacaciones. Y si tanto te pesa criar a un hijo sola, Beño puede llevarse a Paco con él. Valentina se quedó atónita al darse cuenta de algo. Julia, tú sabías todo sobre sus planes y callaste. Y aquí estoy, abriéndome contigo, buscando apoyo y comprensión. Lucero bajó la mirada. Lo siento, Tina. Sí, hace tiempo que sé que Beño tiene otra mujer, pero no pensé que fuera tan serio, por eso no te dije nada. Pero no creas que apruebo las aventuras de Bernardo. Pero entiende, no puedes obligar a alguien a amar a quien no quiere. Bueno, basta de dramas, mejor cambiemos de tema. Ayer vi una blusa preciosa en una boutique. Valentina miró a su cuñada durante un largo rato y, sin decir palabra, salió de la oficina. Aturdida por la confesión de Julia, regresó a casa sin poder comprender cómo su cuñada, sabiendo todo, había guardado silencio. Mentalmente, se reprendía a sí misma por su ingenuidad. Durante años la consideré mi amiga, confié en ella, y no me di cuenta de que era una loba disfrazada de oveja. En la distancia, todo parece diferente, pero cuando te acercas, la imagen cambia drásticamente.
Sintió un nudo en la garganta, pero con gran esfuerzo logró contener las lágrimas. Se obligó a sí misma: no, querida, no puedes derrumbarte. Piensa en tu hijo. Ese pensamiento le dio fuerzas. Miró el reloj de pared y corrió a la cocina. Paco llegará pronto de la escuela y yo no tengo nada preparado. Media hora después, la puerta se abrió de golpe. Mamá, tengo algo increíble que contarte. Desde el recibidor se oyeron los sonidos familiares que indicaban que el niño había aprendido bien la lección de educación y se había quitado los zapatos. Poco después, apareció en el umbral de la cocina con una sonrisa radiante. Mamá, me pusieron una A en la tarea. Y también una A en historia. Y en matemáticas fue aún mejor. Resulta que si entiendes de problemas, mamá. Papá decía que solo sabías cocinar sopas. El niño estaba rebosante de alegría, pero su madre preguntó con indiferencia: ¿qué más te dijo papá? El niño no tuvo tiempo de responder, porque en ese momento la puerta principal volvió a cerrarse con un golpe y desde el recibidor se escuchó una voz enérgica. ¿Todos en casa? Muy bien. En el alma de Valentina resonaron campanas de alarma y su corazón empezó a latir con fuerza. Salió al pasillo y miró a su esposo con esperanza. Beño, has llegado temprano hoy, pero ya casi tengo todo listo. Dame 10 minutos y podremos comer. El hombre vaciló. Gracias, pero ya comí. Solo pasé un momento para decirte algo. El jefe de familia lanzó una mirada molesta a su hijo, que había seguido a su madre hasta la entrada. Paco, vete. Tengo que hablar con mamá. El niño frunció los labios con disgusto y, con la cabeza gacha, se arrastró hasta su habitación. Valentina le reprochó a su esposo con tristeza. Si no te importo, al menos podrías tener un poco de consideración con tu hijo. Señor Vargas esbozó una sonrisa burlona. Lo último que necesito es un sermón. Y tampoco te conviene arruinar nuestra relación en este momento. En fin, no voy a darle muchas vueltas al asunto. Vine a decirte que ya presenté la solicitud de divorcio. Lo siento, pero las circunstancias me obligan a acelerar el proceso. Temerosa de levantar la mirada, Tina susurró. ¿Qué circunstancias? Señor Vargas se animó de repente. Erna, mi futura esposa, está embarazada. Es decir, Paco pronto tendrá un hermanito o hermanita. Sintió como si una mano invisible le apretara la garganta con fuerza. Quiso decir algo, pero de su pecho solo salió un sonido lastimero. Señor Vargas la miró con lástima. Tina, lamento que las cosas hayan salido así, pero tú y Paco pueden quedarse aquí por ahora. En principio, no estoy abandonando a mi hijo y él puede vivir con nosotros, es decir, conmigo y Erna, hasta que logres estabilizarte. Su mente nublada no le permitió captar el significado de sus palabras. Bernardo, no entiendo. Es como si me estuvieras haciendo un favor al permitirme quedarme en este apartamento. Me gustaría una aclaración al respecto, porque es muy interesante escuchar que nos dejas vivir aquí cuando, entre otras cosas, este apartamento se compró con mi dinero. Señor Vargas se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos, luego soltó una risa nerviosa que se convirtió en una carcajada. Por primera vez en 10 años, Valentina sintió odio hacia el hombre que siempre había considerado casi un ideal. ¿Por qué te alteras, like a fish out of water? El hombre la miró con desdén. Tina, si intentas hacerme quedar como un tonto, estás perdiendo el tiempo. Like a fish out of water, esa eres tú, no yo. Pero ya que mencionaste el tema de la vivienda, hay que enfrentar la realidad. Y la realidad es que, en este momento, el único propietario de este apartamento soy yo. Si no me crees, puedes preguntarle a Julia. Después de todo, fuiste tú quien le pidió que se encargara de la documentación en su momento. Lamentablemente, no tengo los documentos aquí, pero también están anexados al expediente. A Valentina le zumbaron los oídos. ¿Estás diciendo que me engañaron,
aprovechándose de mi situación vulnerable? Señor Vargas puso los ojos en blanco. No exageres. Nadie te engañó. Simplemente, el tiempo apremiaba y, por desgracia, terminaste en el hospital. Así que Julia y yo hicimos un pequeño ajuste, eso es todo. Mi hermana, con la autorización que le diste, registró la propiedad a su nombre y, 6 meses después, me la transfirió a mí como una donación. Por cierto, tú firmaste todos los documentos en aquel momento. ¿No lo recuerdas? Fragmentos de recuerdos de hace 5 años empezaron a brotar en su memoria. De hecho, Julia había ido varias veces al hospital llevándole papeles para que los firmara. En aquel momento, Valentina estaba preocupada por otros asuntos y firmó todo sin leer. Involuntariamente, recordó la advertencia de su madre y rompió a llorar, maldiciendo su ingenuidad y la frialdad de su esposo. Hace 5 años, Bernardo estaba más preocupado por su ascenso en el trabajo que por los problemas de su familia. Cuando Tina perdió a su bebé, sintió que su esposo incluso se sintió aliviado. Al menos, no mostró ninguna señal de duelo. Durante una semana entera, Tina anduvo como una sombra. Pero el tiempo lo cura todo, dicen, y ella poco a poco se acostumbró a la idea de que el divorcio con Bernardo era inevitable. Sin embargo, la idea de quedarse sin hogar junto a su hijo la atormentaba. Después de mucho pensarlo, finalmente decidió hablar con su jefa. Señora Godoy era una mujer que había salido adelante por sí misma, pero sin perder la humanidad en el proceso. Después de escuchar atentamente a Valentina, negó con la cabeza. Sí, Valentina, la situación es complicada. No soy experta en cuestiones legales, pero me parece que no tienes muchas opciones favorables. Si hubieras revisado los documentos en su momento, habríamos podido impugnarlo en los tribunales. Pero han pasado 5 años. Señor Agaro tomó su móvil. Voy a llamar a un abogado de mucha confianza. Después de unos tonos, una voz grave y elegante respondió. Godoy, qué gusto saber de usted. La empresaria le guiñó un ojo a Valentina y le respondió a su contacto. Señor Romero, usted siempre está en mis pensamientos. No me gusta molestarlo sin razón, pero hoy es un caso especial. Necesitamos ayudar a una mujer extraordinaria. Sí, trabaja para mí. Perfecto, gracias por atendernos. Al colgar, miró a Tina. Después del almuerzo, el señor Romero te espera en su despacho. Está cerca, llegarás en 2 minutos. Valentina se dirigía a la puerta cuando la dueña de la empresa la detuvo. Tina, ¿quieres mi opinión sincera? Vargas asintió. Señora Godoy expresó lo que pensaba. Me temo que tu caso es prácticamente una causa perdida. Vas a desgastarte y es poco probable que ganes. Y encima, gastarás mucho dinero en abogados. Entonces, ¿qué hago? La jefa esbozó una leve sonrisa. Vive y disfruta la vida. Pero, por ahora, tómate un descanso, visita a tu madre y a tu tía. Si no me equivoco, está enferma, ¿verdad? Tina asintió, y la empresaria concluyó la conversación con palabras de aliento. Por experiencia te digo que, cuando estás rodeada de tus seres queridos, cualquier dolor parece más llevadero. Cuando regreses, veremos qué podemos hacer con tu situación de vivienda. La disposición de su jefa a ayudarla tomó por sorpresa a Valentina. Le dio un poco de ánimo y le permitió ver su situación con otros ojos. Sin embargo, no podía dejar de sentirse culpable por haber desperdiciado tontamente el apartamento de sus padres. Su padre había sacrificado su salud en la construcción para obtener esos preciados metros cuadrados, su madre había hecho todo lo posible e imposible por ella. Y ella, ciegamente enamorada, inscribió a su esposo en la propiedad sin pensar en las consecuencias. Ahora, pagaba el precio de su imprudencia. La consulta con el renombrado abogado no trajo nada nuevo. Señor Romero fue directo. No hay muchas esperanzas de recuperar el inmueble.
Pero si estás dispuesta a una larga batalla legal, podemos revisar los documentos. Te advierto que el desgaste emocional será inevitable. Si estás preparada, puedo presentar una contrademanda. Tina recordó las palabras de su jefa y comprendió que no estaba lista para ese proceso. También recordó su consejo sobre tomarse un descanso. Con el año escolar casi terminado, era el momento perfecto para hacer una pausa. Paco se emocionó al saber que irían a ver a sus abuelas. Mamá, genial. Cuando fuimos en invierno, la abuela me prometió comprarme una bicicleta y el tío Tobías dijo que me daría su smartphone. Al escuchar el nombre de Tobías, el hijo adoptivo de la tía Felisa, Valentina sintió un nudo en el pecho, señal de una gran inquietud. Estaban en plena preparación para el viaje cuando, nuevamente, el señor Vargas apareció en su puerta. Al ver las maletas, se mostró sorprendido. ¿Ya encontraron casa? No hacía falta apresurarse, no los estoy echando. Y tú, hijo, puedes quedarte aquí. Tienes tu escuela, tus amigos. Paco miró a su padre con resentimiento y murmuró entre dientes. No soy un traidor. Vive tú solo con tu herna, yo me quedo con mamá. Señor Vargas miró a Tina. ¿Ya le metiste ideas en la cabeza en mi contra? Bueno, que quede en tu conciencia. Vine a entregarte esto en persona. Valentina tomó el delgado sobre que contenía la notificación de la audiencia judicial. Con tono condescendiente, el hombre pidió. Tina, claro que puedes hacer un escándalo y no presentarte, pero te pido un gran favor, no alargues este asunto. De todas formas, no voy a volver contigo. Como dicen, asterisco love has faded, and the roses, or tulips, have wilted asterisco, o algo así. Por lo visto, el señor Vargas estaba de buen humor, ya que incluso recordó la letra de una vieja canción. Pero esto encendió la ira de Valentina. Beño, te crees demasiado importante. Ya es hora de que bajes de las nubes. No creo que tú ella o Emma te adore como yo lo hice. Pero, en realidad, ya no me importa. Iré al juicio. Quiero cortar este nudo de una vez por todas. Señor Vargas la miró con asombro. Al parecer, no esperaba tanta determinación de su parte. Como ya no había nada más que decir, se marchó en silencio. Para llegar al pequeño pueblo con el mágico nombre de Asterisco Milagros Asterisco, Tina y Paco tuvieron que hacer varias escalas. Aunque su hijo había estado allí varias veces, la emoción no embargaba. Mamá, ¿nos quedaremos mucho tiempo con las abuelas? Valentina respondió con certeza. No lo sé aún. Pero Paco no se daba por vencido. Mamá, ¿y si la abuela Tilla realmente me compra la bicicleta, cómo la llevaremos de vuelta a casa? Ella trató de contener su creciente irritación. No te preocupes, ya veremos cómo la traemos. El niño aceptó la respuesta, pero aún tenía muchas preguntas. Mamá, ¿crees que los chicos todavía se acuerdan de mí? La pregunta desconcertó un poco a Valentina. ¿Qué chicos? Los labios de Paco se curvaron en una sonrisa de orgullo. El año pasado, cuando tú y papá me enviaron con las abuelas, hice amigos con los niños del pueblo. Al principio me molestaban, pero luego llegó el tío Tobías y les dijo que no se metieran conmigo. Valentina se sorprendió. ¿De verdad? Nunca me contaste eso. Su hijo levantó la barbilla con orgullo. No soy un niño mimado para estar quejándome. Además, después nos hicimos amigos. Crespo me dejaba montar su bicicleta, Fausto me enseñó a pescar con caña y Esther es una niña muy buena, no es presumida como algunas de mi clase. Cuando mencionó a la niña desconocida, su voz tembló ligeramente. Valentina recordó cómo, más de 20 años atrás, ella misma se sintió nerviosa al ver a un niño desconocido en la casa de su tía Felisa. Sobre su abuela, Chali, Tina solo sabía por fotos y relatos de su madre y su tía. Rosalía fue una gran trabajadora que, tras la trágica muerte de su esposo, sacó adelante a sus 2 hijas.
El abuelo falleció alcanzado por un rayo mientras pastoreaba el ganado. La tormenta llegó de repente y no tuvo tiempo de buscar refugio. Como decía la tía Felisa, su padre no podía abandonar a los animales que le habían confiado, y por ello pagó con su vida. Papá era un hombre muy responsable, si prometía algo, siempre lo cumplía. En el pueblo todos lo respetaban. Cuando ocurrió la tragedia, la comunidad nos ayudó mucho. Pero la muerte de papá afectó profundamente a mamá. Se enfermó y, aunque nunca fue al hospital, terminó por dejarnos solas en el mundo a Tilla y a mí. Felisa, siendo 12 años mayor que la madre de Tina, asumió el papel de madre tras la muerte de su abuela Chali. A pesar de las dificultades, logró obtener una buena educación para la época y se graduó como maestra. Fue asignada a un internado en la capital del distrito, donde trabajó hasta su jubilación. Más tarde, cuando su hermana creció, Felisa insistió en que también estudiara. Pero la madre de Tina eligió otra profesión y se convirtió en comerciante. Poco después de graduarse, se casó con Guido Bustos, un hombre carismático y bromista. Él convenció a su esposa de mudarse con él a otra región, donde trabajaba en la construcción. La madre de Tina solía contarle que su padre soñaba con construir su propia ciudad. Incluso le puso un nombre, Guidodad *. Durante mucho tiempo vivieron en un apartamento compartido, hasta que finalmente les otorgaron su propia vivienda. Tina recuerda ese día como una gran celebración, más importante que la Navidad. Amigos y vecinos les llevaron regalos modestos, una silla, una mesita de noche, un juego de sábanas, pero cada obsequio era invaluable. El día de la mudanza fue un día de pura felicidad. Pero Guido no tuvo mucho tiempo para disfrutarlo. Poco después, cayó enfermo y los médicos le diagnosticaron una úlcera gástrica avanzada. Recibió tratamiento en sanatorios, siguió una dieta estricta, pero nada funcionó. Murió meses antes de cumplir 40 años, víctima de una hemorragia interna. El primero en acudir a consolar a su madre fue la tía Felisa. Ayudó con el funeral y se quedó unos días más para apoyar a su hermana. Durante la limpieza después del velorio, Tina escuchó la conversación entre las hermanas. Tía, aunque no soy supersticiosa, siento que nuestra familia está maldita. Papá murió antes de los 40. Yo también perdí a mi esposo temprano. Ahora te ha tocado a ti. Algo hay que hacer, no quiero que Valentina herede esta desgracia. La niña escuchó a su madre responder con voz cansada. Felisa, no digas tonterías. No creo en esas cosas. Fue una coincidencia trágica. Pero, ¿de qué sirve hablar de esto si él ya no está? No sé cómo seguir adelante. La madre rompió a llorar y la tía Felisa la abrazó para consolarla. Hermana, sabes que nunca te dejaré sola. Que Valentina se quede conmigo un tiempo. Eres joven y tienes la oportunidad de rehacer tu vida, algo que yo no tuve. A sus 10 años, Tina no entendía muchas cosas, pero la idea de vivir con su tía la entusiasmó. Con esa idea en la cabeza, ni siquiera prestó atención a la respuesta de su madre. Claro, pero ¿cómo reaccionará tu hijo adoptivo a la llegada de Tina? Perdona, pero no tengo una buena opinión sobre los niños de los internados. Felisa respondió con firmeza. Un caso aislado en tu infancia no te da derecho a juzgar a todos. Los niños no eligen su destino. Muchos han pasado por tragedias, y mi Tobías es uno de ellos. Nació en una familia acomodada, su padre era empresario. Pero hubo gente miserable que envidió su éxito. No entraré en detalles, pero toda su familia, incluida su abuela, fue asesinada por criminales. Tobías se salvó porque se escondió en un armario. Los asesinos tenían prisa y no lo encontraron. Fue un milagro que mi Tobías sobreviviera. Señora Vera quedó impactada por la historia. Pobre niño. Perder a toda su familia de golpe es un destino que no le desearía ni a mi peor enemigo. Tina sintió una oleada de compasión por ese niño desconocido. Quería conocerlo y hacer algo bueno por él.
Salió de su escondite y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿puedo quedarme un tiempo con la tía Felisa?». Las hermanas rieron al unísono y su madre la miró con fingida severidad. «¿Te escondiste para escuchar nuestra conversación?». Tina se sonrojó. «Mamá, no fue intencional. Hablaban fuerte y las escuché». Tina esperaba encontrar a un niño asustado, pero Tobías resultó ser un chico simpático y, además, 2 años mayor que ella. Apenas la vio, le hizo un cumplido. «Eres más linda que en las fotos». Tina se sintió avergonzada y murmuró en voz baja. «Tú también eres guapo». Fue el inicio de una amistad de infancia que con el tiempo marcaría su destino. Señora Vera estuvo mucho tiempo impresionada por la historia. Pobre niño. Perder a toda su familia de golpe, eso no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Tina también sintió una profunda compasión por aquel niño desconocido, un deseo incontenible de verlo y hacer algo bueno por él se apoderó de ella. Salió de su escondite y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿puedo quedarme un tiempo con la tía Felisa?». Las hermanas rieron al unísono y la madre la miró con fingida severidad. «¿Te escondiste en la esquina y estuviste escuchando?». La niña se sonrojó. «Mamá, no fue intencional. Hablaban fuerte y las escuché». Tina esperaba encontrar a un niño asustado, pero Tobías resultó ser un chico simpático y, además, 2 años mayor que ella. Apenas la vio, le hizo un cumplido. «Eres más linda que en las fotos». Tina sintió un calor repentino por la vergüenza y murmuró en voz baja. «Tú también eres guapo». Así comenzó una amistad infantil. Más tarde, Tina descubrió que Tobías era muy culto, podía hablar durante horas sobre las grandes guerras de la humanidad y las dinastías reales. Valentina lo escuchaba con la boca abierta, temerosa de interrumpirlo. Pero los libros no eran su única pasión. Tobías practicaba artes marciales, entendía de mecánica e incluso reparó la lavadora de la tía Felisa con sus propias manos. Había algo más que llenaba de orgullo el corazón de Tina. A Tobías le gustaba a muchas chicas y sus compañeras la miraban con envidia. Una de ellas, en una ocasión, le soltó en broma: «Bustos, ya tienes un novio listo, no tendrás que buscar cuando sea el momento de casarte». En ese entonces, Valentina tenía solo 13 años, una edad en la que las niñas comienzan a soñar con su príncipe azul. Pero, por más fuerte que fuera su amistad con el hijo adoptivo de su tía, nunca lo vio como ese príncipe. Las circunstancias hicieron que se quedara con su tía varios años más. Señora Vera intentó formar una nueva familia, pero su segundo intento fracasó. Sumida en el estrés, decidió llevarse de vuelta a su hija. Valentina no quería dejar la acogedora casa de su tía, pero su madre insistió y ella no pudo negarse. Al regresar a su ciudad, la niña comenzó a extrañar a su amigo. Casi todos los días le llamaba y podían pasar horas hablando por teléfono. Hasta que Tobías vino a verla en persona. Ese encuentro quedó grabado en la memoria de Tina porque su amigo de la infancia se comportó de manera extraña, la miraba fijamente a los ojos y de repente la besó. Tina se sintió indignada. «Tobías, ¿qué te pasa?». Él sonrió tímidamente. «Te besé porque me gustas». Por alguna razón, esa confesión la hirió. Gritó: «Pensé que eras diferente, pero eres igual que todos. Vete y no vuelvas nunca». Tobías se fue. No le escribió ni le llamó. Solo la tía Felisa, en sus conversaciones con su madre, le contaba: «Mi Tobías estudió programación, todos lo elogian en la universidad, incluso ganó un concurso». Señora Vera transmitía estos mensajes a su hija, pero Tina solo resoplaba con indiferencia. «No me interesa el Tobías de Felisa». Mientras ella se preparaba para ingresar a la universidad, su tía llamó nuevamente a su madre para informarle que la habían hospitalizado. Como señora Vera no podía dejar su trabajo, envió a su hija: «Valentina, ve a pasar un tiempo con tu tía, ella ha hecho mucho por nosotras». A regañadientes,
la joven accedió. Al llegar, descubrió que Felisa padecía una enfermedad grave que requería un tratamiento prolongado. Pero su tía se negaba a aceptar la realidad. Conozco mi cuerpo. Esto pasará como un simple resfriado. Pero la enfermedad se prolongó por meses y luego por años. A pesar de sus estudios en la universidad, Valentina visitaba a su tía cada semana para hacerle compañía. Felisa le agradecía su atención y siempre trataba de darle dinero. Valentina, toma este dinero, cómprate algo bonito. Eres joven, quieres vestirte bien. La chica siempre rechazaba el dinero, hasta que un día su tía le hizo una sorprendente confesión. Ni tú ni tu madre saben que, en realidad, soy casi millonaria. Algo me dejó mi difunto esposo, y con el tiempo logré acumular un buen capital. Valentina no le dio importancia. Déselo a Tobías, yo no necesito nada. Felisa la miró pensativa y dijo: Tobías no es pobre. Es un buen hombre. Para ser sincera, siempre pensé que ustedes dos terminarían juntos, pero todo está en manos de Dios. Solo puedo decirte que, por más que uno quiera, no puede huir de su destino. Tobías también visitaba a su madre adoptiva con frecuencia, pero solo coincidió con Tina en una ocasión en casa de Felisa. Después, sus caminos se separaron por mucho tiempo. Tobías se fue al extranjero a trabajar y ni siquiera pudo asistir a la boda de Tina con Bernardo. Valentina no había visto a su tía en meses, por lo que se sorprendió al notar cuánto había cambiado. Señora Vera, al ver la expresión de su hija, le dijo: Llegaron justo a tiempo. Los médicos dicen que a Felisa no le queda mucho. También llamé a Tobías, si no hoy, mañana estará aquí. En esa situación, era absurdo hablar de su inminente divorcio con Bernardo, así que Valentina decidió posponer la noticia. Felisa falleció en la madrugada del tercer día tras su llegada. La organización del funeral quedó en manos de Tobías y Valentina. Pasaron el día entero yendo de un lado a otro entre Milagros y las ciudades vecinas en el auto de Tobías. Como Tina no entendía de autos, solo preguntó: Este coche debe costar una fortuna, ¿verdad? Tobías sonrió abiertamente. Sí, es muy caro, pero afortunadamente, puedo permitirme ciertos lujos. La mujer lanzó otra pregunta insinuante. ¿Te casaste con la hija de algún empresario rico? La sonrisa desapareció del rostro de Tobías. Suspiró y dijo: Desafortunadamente, aún no me he casado. No tengo tiempo para la vida personal. Hizo una pausa y agregó: y además, soy un hombre de un solo amor. Tina decidió no hacer más preguntas provocadoras. Además, el momento no era propicio para conversaciones profundas. Después del funeral, aún quedaban asuntos urgentes por resolver, y pasaron varios días juntos ocupándose de trámites. Solo una vez Tobías hizo una pregunta inesperada. ¿Se quedarán aquí más tiempo? Tina se sorprendió. ¿Por qué lo preguntas? El hombre la miró fijamente. No fue un buen motivo el que nos volvió a reunir, y temo que pronto volveremos a separarnos. Y no quiero eso. Por eso quiero invitarte a ti y a Paco a mi casa. La mujer levantó las manos con resignación. Me encantaría, Tobías, pero no creo que podamos. Tenemos que regresar a la ciudad. No lo vas a creer, pero el lunes tengo mi divorcio. Tobías no esperaba esa revelación de su amiga de la infancia y se sorprendió sinceramente. Lo dices con tanta tranquilidad, como si pasaras por este proceso cada semana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mujer respondió con una amarga sonrisa. Siempre me pareció que la situación no era la adecuada. Y sobre mi tranquilidad, simplemente me acostumbré a la idea. Al principio me parecía aterradora, pero ahora esos miedos me resultan hasta ridículos. Tobías comentó. Sí, la vida es una cosa extraña, a veces te lanza golpes que no sabes ni por dónde escapar. Si no es indiscreción, ¿cuál es la razón del divorcio?
Felisa me hablaba sin cesar de que Valentina era feliz y que su esposo era un buen hombre. Valentina respondió con ironía. Un buen esposo, eso es un concepto muy relativo. El hombre entendió que seguir preguntando no tenía sentido y cambió de tema. Valentina y su hijo permanecieron algunos días más en Milagróres. Señora Vera intentó persuadirlos para que se quedaran más tiempo, lo que llevó a Tina a contarle a su madre sobre el inminente divorcio. Pero ésta no se sorprendió. Lo sabía. Esto no podía terminar de otra manera. Tu Bernardo siempre ha sido un oportunista. Tina corrigió a su madre. Ya no es mío. Ahora mi lugar lo ocupa Erna, por quien suspira y a quien llama su hada, mientras que a mí me ha llamado una vieja desabrida. Señora Vera se indignó. Debería verse él mismo en el espejo antes de hablar así. Reuniendo valor, Valentina reveló su última noticia. Mamá, solo no te desmayes, pero Paco y yo ahora somos prácticamente uno sin techo. Señora Vera se quedó en un largo silencio. ¿Cómo que sin techo? ¿Y la casa que te regalé? A Valentina no le quedó más remedio que contarle toda la historia de su divorcio. Señora Vera no escatimó en palabras duras para el yerno y también le reprochó a su hija su ingenuidad. Pero tras calmarse un poco, dijo: Hija, no te preocupes. De todas formas, a Bernardo y a su hermana esa casa les pesará como una maldición, porque la vida ya ha demostrado que lo ajeno nunca trae felicidad. Y tú saldrás adelante. Felisa me dejó su casa en herencia, y a ti te dejó dinero. Ahora eres millonaria. La mención de su difunta tía llenó los ojos de Valentina de lágrimas. Pobre tía, que había pensado en todo. Señora Vera abrazó a su hija y le susurró: Tina, escúchame bien. No te estoy diciendo esto por capricho. No alejes a Tobías. Me parece que aún sigue enamorado de ti. Valentina puso los ojos en blanco. Ay, mamá, eso es solo imaginación tuya. Además, no tengo la menor intención de casarme en los próximos 5 años. No quiero caer, como dicen, de la sartén al fuego. Pero en el fondo, Tina no se convencía ni a sí misma. La reaparición de Tobías en su vida había despertado algo tierno y olvidado. Y cuando Tobías volvió a mencionar su invitación, la mujer aceptó sin dudar. Está bien, Tobías. Primero el divorcio y después los planes. Espero que apoyes a tu amiga de la infancia en este momento difícil. Tobías prometió solemnemente. Como buen amigo, estaré esperándote en la puerta del juzgado. La audiencia judicial fue interminable y tediosa. Valentina solo pensaba en que terminara cuanto antes. Le esperaba una velada fantástica en la finca de Tobías y presentía que él intentaría revivir aquel sentimiento que, en su infancia, los había separado. Absorta en estos pensamientos, no escuchó las palabras de la jueza. Solo cuando ésta golpeó con su mazo, Tina entendió que era libre. Se apresuró a salir, pero Bernardo la alcanzó. ¿Cuándo vas a sacar tus cosas de mi casa? Valentina lo miró como si lo viera por primera vez. ¿De tu casa? Con evidente placer, Bernardo pronunció. Sí, es mi casa, y el tribunal lo ha confirmado. Así que no insistas. Te exijo que desalojes mi propiedad. Valentina sonrió. Muy bien, lo haré. Pero será en unos días, porque ahora estoy ocupada. Bernardo la miró con burla. ¿En qué puede estar ocupada una inútil como tú? Con la misma sonrisa encantadora, la mujer respondió. Ahora mismo, buscando una vivienda. No sé si comprar un apartamento o una casa. ¿Tú qué piensas, señor Vargas? Él frunció el ceño con escepticismo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Con qué dinero piensas comprar una casa? Beño, ahora soy millonaria. Mi tía Felisa me dejó una buena herencia. Bernardo se quedó paralizado.
Valentina le lanzó una última mirada indiferente y bajó corriendo las escaleras hasta donde la esperaba un lujoso Challenger de un rojo escandaloso. Al volante estaba el hombre con quien quería comenzar una nueva vida. Bernardo observó con incredulidad cómo su exesposa se alejaba en un coche de lujo. Corrió escaleras abajo, pero la máquina ya estaba en marcha. En ese momento, Erna se acercó a él emocionada. «Benio, ¿ya estás divorciado? ¿Cuándo nos casamos?» Él le gritó furioso. «Déjame en paz, estúpida. Tal vez ya no quiera casarme». Pasaron 3 años. Tina invirtió la herencia de su tía en un negocio, pero en lugar de empezar desde cero, se asoció con señora Godoy, quien aceptó encantada. Ambas tenían experiencia, y el negocio prosperó. Dividieron funciones, señora Godoy supervisaba la producción, mientras Valentina buscaba nuevos clientes y socios. Regresando de un viaje de negocios, Valentina notó que algo andaba mal con su coche. Como su taller habitual estaba demasiado lejos, decidió detenerse en uno más cercano. El mecánico, un hombre mayor de cabello gris, miró su auto con respeto. «Vaya coche. ¿Cómo logras controlarlo?» Ella sonrió. «Ya nos entendemos bien». El mecánico asintió. «Veamos qué le pasa». Miró hacia la parte trasera del taller y gritó. «Benio. Vargas, ven aquí. Hay trabajo para ti». De un pequeño almacén salió un hombre alto con un mono de trabajo. Valentina tardó en reconocer en aquel hombre envejecido a su exmarido. Apenas le echó un vistazo y desvió la mirada. ¿Cuál es el problema? Por su tono y actitud, Valentina comprendió que Bernardo no quería que reconocieran su relación. Ella también fingió no conocerlo. En solo media hora, la pequeña avería fue solucionada y Tina pudo seguir su camino. Mientras se alejaba, Bernardo la miró con nostalgia. Pero en el corazón de Valentina no había ni dolor ni arrepentimiento. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.